Osama Bin Laden pasó a la historia por su obsesión por atacar a los Estados Unidos y sus aliados. Nunca abandonó su loca búsqueda hasta que finalmente fue abatido a tiros por el SEAL Team 6 en 2011. Pero, ¿por qué este cerebro terrorista estaba tan obsesionado con los Estados Unidos? ¿Por qué atacó a los Estados Unidos en primer lugar? Si le preguntas a muchos intelectuales te dirán que la mayoría de los terroristas no son criminales poderosos, sino personas impulsadas por la desesperación de atacar a un gobierno que consideran que los oprime. Esto se aplicaba a muchos de los secuaces de Bin Laden que fueron patrocinados por el círculo íntimo de Al-Qaeda para entrenar en sus campos de terroristas. Pero no se aplicaba a Osama Bin Laden. Osama creció en Arabia Saudita en el regazo del lujo como hijo de Mohammed bin Awad Bin Laden. Decir que el anciano Bin Laden fue un éxito sería decirlo a la ligera. Era un magnate de la construcción multimillonario que se aseguraba de que su familia estuviera siempre bien cuidada. Su familia muy numerosa. Osama Bin Laden nació en 1957 como hijo de la 10ª esposa de Mohammed Bin Laden. En total, su padre tuvo 52 hijos. Su madre se divorció del multimillonario poco después del nacimiento de Osama, pero Osama finalmente heredaría al menos $25 millones de su padre. Así que lo cuidaron bien, pero ¿dónde comenzó su radicalismo? La familia Bin Laden era devotamente religiosa, pero seguía una versión dominante de la fe musulmana sunita. Estaban bien asimilados en la cultura saudita y nadie esperaría que uno del clan se convirtiera en un terrorista infame. Tampoco sigue una trayectoria profesional que lo llevaría al extremismo. Si lo conociera en la década de 1970, lo conocería como un estudiante de economía y negocios de buenos modales en la Universidad King Abdulaziz en Jeddah. Se graduó, aunque los informes varían sobre su especialización, pero sí sabemos que asistió brevemente a una clase en Oxford. Quienes lo conocieron dijeron que era un apasionado de la poesía, la historia militar y el fútbol. Entonces, ¿cómo salió todo tan terriblemente mal? Todo comenzó cuando dejó la universidad en 1979 y se fue a Afganistán para luchar contra la Unión Soviética. La invasión de Afganistán lo había impulsado a convertirse en un político radical, pero en ese momento no tenía motivos para odiar a Estados Unidos. De hecho, Estados Unidos y la Unión Soviética eran enemigos acérrimos. Los grupos con los que trabajó, como los mujahidines, incluso recibieron apoyo financiero de los Estados Unidos mientras luchaban para mantener a raya a los soviéticos. Los sauditas también brindaron apoyo contra los soviéticos y parecía que los intereses de Bin Laden estaban en línea con los de los países occidentales más grandes. Pero entonces algo cambió. Cuando Osama Bin Laden se convirtió en un hombre público en Occidente debido a una serie de ataques terroristas en aumento contra los intereses estadounidenses, su motivación había cambiado drásticamente, al igual que su estatus social en el mundo. Su giro hacia el radicalismo antioccidental había llevado a que se le revocara la ciudadanía saudita. Al fin y al cabo, los saudíes valoraban mucho su alianza con Estados Unidos, sobre todo por su rivalidad con Irán, y no querían que estos los asociaran con un comodín. Bin Laden se convirtió en un terrorista apátrida, encontrando refugio en países como Sudán, Pakistán y Afganistán, y solo aparecía ocasionalmente para hacer cintas de vídeo amenazantes. Y en esas cintas de vídeo su motivación comenzó a ser más clara, que convirtió al hijo de un magnate de la construcción multimillonario saudí en un terrorista radical. Bin Laden dio muchas explicaciones y no todas coincidieron. No mucho después de los ataques del 11 de septiembre, Bin Laden publicó su primera cinta de vídeo nueva, atribuyéndose el mérito de los ataques y destacó una de las razones principales del ataque. Este fue el conflicto israelí-palestino que se había estado librando durante más de 50 años en ese momento. Si le preguntas a los israelíes, se han defendido de una guerra genocida de invasión contra un país recién nacido y se han apoderado del territorio que necesitaban para defenderse. Si le preguntas a los palestinos o a los estados árabes circundantes, han sido expulsados de su territorio por los recién llegados a la región y han estado luchando para recuperar sus tierras desde entonces. Pero ¿fue este conflicto regional suficiente para crear una guerra global? Es probable que no. Si bien el conflicto israelí-palestino siempre hace que las emociones se disparen, pregúntale a cualquiera en la sección de comentarios en un artículo sobre Gal Gadot. También fue un conflicto de escala relativamente pequeña. El conflicto sobre la mezquita de Al-Aqsa y el monte del templo judío fue probablemente el más preocupante para un fanático religioso como Bin Laden, pero había un problema con la idea de que esa fuera su motivación. Antes de este video nunca había mencionado el conflicto. Lo más probable es que después de dar su mayor golpe contra los Estados Unidos y convertirse en el enemigo público número uno, esperaba que sacara a relucir este tema candente le brindaría más apoyo a los países de la región, pero otros conflictos pueden haber tenido más que ver con su radicalización. La Guerra del Golfo fue uno de los conflictos más grandes de la década de 1990 y Estados Unidos finalmente detuvo la invasión de Kuwait por parte de Saddam Hussein, pero dejó al dictador iraquí en el poder. Saddam era famoso por su trato brutal a los grupos minoritarios como los kurdos y atacaba con frecuencia a los aviones estadounidenses que ingresaban en su espacio aéreo. Las fuerzas iraquíes incluso intentaron asesinar al expresidente George Bush poco después de que dejara el cargo. Entonces la ONU impuso sanciones a Irak mientras Saddam se negara a cooperar con las autoridades internacionales y esto condujo a un embargo comercial y un sufrimiento generalizado en Irak.
Y eso fue suficiente para enojar profundamente a Bin Laden. Primero mencionó las sanciones en su fatwa de 1998 contra los estadounidenses, afirmando que las sanciones habían matado a más de 1 millón de iraquíes y diciendo que estaba permitido atacar a civiles debido a esta carnicería. Pero Bin Laden no tenía vínculos directos con los iraquíes, nunca había luchado en el país y de hecho Saddam era un tipo de radical muy diferente al tipo de Osama Bin Laden. Saddam dirigió una dictadura militar que no tenía ninguna alianza real con los grupos radicales islámicos y cuando fue depuesto por los Estados Unidos unos años más tarde se abrió una puerta para Al-Qaeda para entrar en el país. Por lo tanto parece poco probable que Bin Laden base toda su visión del mundo en torno a este tema, pero otros conflictos también estaban en su radar. El manifiesto de Bin Laden también menciona innumerables conflictos relacionados con los musulmanes en el mundo. Incluyeron la opresión de Rusia y la minoría musulmana chechena en la Unión Soviética, el conflicto fronterizo en curso en Cachemira entre la India hindú y el Pakistán musulmán, el conflicto del gobierno filipino con los grupos musulmanes y el conflicto en la frontera norte de Israel con el Líbano. En cada uno de estos casos, Bin Laden dijo que Estados Unidos estaba ayudando a estos grupos a oprimir a los musulmanes. Solo había un problema con eso, Estados Unidos tuvo poco o nada que ver con ninguno de estos conflictos. Si bien eran aliados de algunos de los países, pero el gobierno tenía poco que ver con ellos. En el asalto de Rusia a Chechenia, Estados Unidos tuvo en el mejor de los casos relaciones heladas con su rival geopolítico incluso después de la caída de la Unión Soviética. La única excepción fue la mención de Bin Laden del conflicto en Somalia, donde la participación de Estados Unidos condujo a un conflicto sangriento que fue inmortalizado en la película Black Hawk Down. Pero ninguno de estos eran conflictos que fueran particularmente cercanos a Bin Laden y su inclusión comenzó a parecer más una lista de agravios que una prueba irrefutable. Sin embargo, tenía una queja que no coincidía con las demás y hasta podría tener a algunos estadounidenses de derecha sintiendo con la cabeza. En su carta a Estados Unidos en 2002, la primera vez que se comunicaba con el mundo exterior después de los ataques del 11 de septiembre, decidió ampliar sus quejas a la conducta interna de Estados Unidos, pero no los acusó de oprimir a los musulmanes estadounidenses, en cambio despotricó sobre la inmoralidad de Estados Unidos. Algunas de sus quejas incluyeron el apoyo del país al sexo promiscuo, los derechos de los homosexuales, el alcohol, las drogas y las apuestas. También se quejó extrañamente sobre el comercio con intereses, prohibido en el Islam pero común en la banca de todo el mundo. ¿Osama Bin Laden se estaba convirtiendo de repente en un crítico cultural? Si bien muchos radicales antiestadounidenses critican las políticas internas de Estados Unidos, además de sus políticas exteriores, sin ser terroristas de pleno derecho, este parece ser otro caso como el conflicto israelí-palestino en el que Bin Laden pareció generar un nuevo agravio después de los ataques que le subieron al escenario mundial. Es poco probable que este fuera su motivo de queja principal que motivó sus ataques, pero un propagandista inteligente como Bin Laden podría haberlo puesto en el manifiesto para enfrentar a los estadounidenses entre sí. Después de todo, si los estadounidenses comienzan a culpar al movimiento por los derechos de los homosexuales de los ataques terroristas, tal vez estén demasiado ocupados peleándose entre sí para encontrarlo, pero la mayoría de los expertos creen que un factor lo motivó más que cualquier otro. Era el año 1991 y Saddam Hussein había invadido el estado de Kuwait en el Golfo Pérsico rico en petróleo. Aunque ya hemos descubierto que Saddam Hussein no apoyó completamente la causa de Bin Laden, las raíces de su ira pueden estar ligadas a esa guerra de todos modos. Los Estados Unidos y Arabia Saudita estaban estrechamente aliados y los saudíes rápidamente invitaron a las tropas estadounidenses a su territorio para lanzar sus ataques contra Irak desde allí para proporcionar algún seguro en caso de que Saddam decida llevar su búsqueda de petróleo aún más lejos. Y cuando terminó la guerra, Estados Unidos se quedó. Desde 1992 hasta 2003, Estados Unidos tuvo alrededor de 5.000 soldados estacionados en Arabia Saudita, principalmente para realizar operaciones aéreas sobre Irak. Si bien Saddam fue rechazado, pero nunca hubo un acuerdo de paz formal y continuó comportándose agresivamente con sus vecinos. Esto fue algo que los saudíes acordaron y de hecho invitaron. Saddam puso en peligro la seguridad de Arabia Saudí y las relaciones comerciales con los Estados Unidos eran importantes para ambos países. La presencia estadounidense fue vital para proteger las rutas marítimas del Golfo Pérsico. Entonces, ¿por qué esto llenó a Bin Laden de ira? Simple, Estados Unidos estuvo de acuerdo, los saudíes estuvieron de acuerdo, pero nadie le preguntó a él. Si bien la mayoría de las personas involucradas sintieron que los beneficios de seguridad valieron la pena, Osama Bin Laden vio incluso la presencia voluntaria de tropas estadounidenses en suelo saudí como una invasión de la Tierra Santa musulmana. Si bien las tropas no estaban cerca de las ciudades sagradas de la Meca y Medina, estaban demasiado cerca para este radical, y hay amplia evidencia de que este podría haber sido el detonante que lo convirtió en un militante antiestadounidense. Por una cosa, fue la única motivación mencionada en la primera fatwa que emitió en 1996 exigiendo que Estados Unidos evacúe a Arabia Saudita. 2 años después se refirió a ella como una invasión en la que Estados Unidos había estado saqueando el país y humillando a su gente.
creía que era un escenario para un asalto a todo el mundo musulmán y acusó repetidamente a los estadounidenses de estar demasiado cerca de la Meca. La presencia de Estados Unidos en Arabia Saudita finalmente terminaría cuando comenzara la Segunda Guerra con Irak, debido a que los saudíes se pusieron a ese conflicto, pero esta fue la única motivación a la que Bin Laden siguió recurriendo, lo que significa irónicamente que la razón de Osama Bin Laden para querer declarar la guerra a Estados Unidos puede haber sido que su país de origen los invitó a entrar para protegerlos de un vecino hostil. Por supuesto, si le preguntas a 10 personas por qué Osama Bin Laden odiaba a Estados Unidos, probablemente obtendrá 10 respuestas y la mayoría de ellas reflejarán las opiniones de las personas más que la verdad.